se van a tocar el día de hoy, vamos primero a ver un pequeño resumen, más que otra cosa, acerca de la interpretación básica de un electrocardiograma. Entonces vamos recordando algunos conceptos, tanto fisiológicos, ¿no? Como anatómicos, para poder pues entenderlo. Entonces tenemos nuestro corazón aquí, nuestras dos aurículas, aurícula derecha, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar aquí principalmente? En este caso son los nodos, perdón, que son los generadores del impulso. Entonces tenemos que recordar que el nodo sinusal es el marcapaso primario y el cual va a estar generando el potencial de acción, ¿no? Para poder despolarizar, en este caso, el corazón. Luego, pues, este lo va a transmitir hacia el nodo auriculoventricular y posteriormente, mediante la rama derecha y rama izquierda, van a estar, en este caso, despolarizando los ventrículos. Entonces, tenemos lo siguiente en el EKG. La onda P es el inicio, lo que marca el inicio de la lectura del electrocardiograma. Entonces, recordamos que la onda P se refiere a qué exactamente, en este caso, a la despolarización, a la onda P, a la despolarización auricular, ¿no? Y como podemos observar aquí, esta va pues a medir aproximadamente un cuadrito y un poquito más, ¿no? Entonces, recordando, ¿no? Que en el EKG un cuadrito, que es 1 milímetro, a que es igual a este cuadrito de 1 milímetro a 0.04 segundos. O sea, que la onda P aproximadamente estaría midiendo 0.08 hasta 0.12 segundos, ¿no? Bien, luego de la onda P, ¿qué es lo que sigue? El QRS, ¿no? El QRS, que en este caso, después de una despolarización auricular, que en este caso es de derecha a izquierda, ¿no? Va a seguir una despolarización ventricular. Por lo tanto, el QRS se va a referir a la despolarización ventricular. Y esta nuevamente va a tener una duración de 0.08 a 0.12 segundos. Como lo pueden ver acá, es aproximadamente un cuadrito, ¿no? Entonces, perdón, aproximadamente 2 cuadritos aproximadamente, entonces por eso es que esta sería la medida. Ok, QRS, luego que tendríamos aquí lo que es la onda T. Y ahora la onda T, ¿no? La onda T, después de una despolarización ventricular, que correspondería a una repolarización ventricular, ¿no? Que en este caso de negativo a positivo prácticamente, ¿no? En este caso, entonces, esta onda T, la que tenemos aquí, siempre tiene que tener una medida aproximada, en este caso la tenemos aquí, de menos de 0.2 segundos. Menor o igual de 0.2 segundos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en pocas palabras? Que el marcapaso primario va a estar generando potencial de acción, que en este caso va a estar generando una despolarización inicial de las aurículas, onda P, ¿no? Y luego esta va a transmitirse a los ventrículos, complejo QRS, ¿no? Y luego esta despolarización de los ventrículos va a tener que pasar a una repolarización, que en este caso es de negativo a positivo, por lo tanto se formaría la onda T. Listo. Entonces, esto como parámetros básicos. Y acá tienen otros segmentos, como por ejemplo, acá tenemos el intervalo PR, que mide de 0.12 a 0.2 segundos. Esto recordar que este intervalo PR no hace referencia a el retraso fisiológico, porque como sabemos, el retraso fisiológico lo da el nodo, perdón, auriculoventricular, ¿no? El retraso fisiológico, que justo va después de la onda P, que es la despolarización de las aurículas, ¿no? Entonces, de manera sencilla y breve, ¿no? Es esto como los conceptos básicos que quiero que recuerden. Entonces, ahora sí vamos a continuar. Antes de ver ya netamente la patología, y para eso vamos a seguir una secuencia, quiero que vean esta imagen, porque esta hace referencia a lo que es un EKG normal, cómo se va a ver la tira del EKG al momento que nosotros pues lo recibamos de la máquina. Entonces, vamos a tener aquí lo que son las derivaciones de 1, de 2, de 3, los complejos AVR, AVL y AVF, que en este caso hace referencia, perdón, a las extremidades más que otra cosa, y también los complejos del 1 al 6, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo es que se van a presentar la tira en base al ritmo, ¿no? Que se está, pues, este, expulsando, ¿no? De la maquinita. Entonces, esto es lo que quiero que recuerden, ¿no? Estas son de las extremidades, ¿no? Esas son de las extremidades, ¿no? Y
tanto derecha como izquierda y el feet de que es el pie, ¿no? Entonces tiene que ver más que todo con los polos que se colocan, ¿no?, a nivel del corazón. Entonces lo vamos a ir viendo de pocos, ¿ya? Bien, entonces esta es la secuencia que les estaba mencionando para poder ir viendo las patologías uno a uno. Entonces tú recibes tu tira de EKG y ¿qué es lo que primero tienes que hacer? Primero tienes que estandarizar, o sea, ver si está bien tomado. Y para esto tú te fijas en este cuadrito de acá. Al inicio, ¿no?, tú vas a poder observar un cuadradito así, rectangular, que va a indicar si está estandarizado o no. Y esto, pues, ¿cómo sabemos si es que está bien o no? Tiene que medir, lo vamos a acercar, tiene que medir de ancho o de amplitud 5 milímetros o 5 cuadraditos y de alto 10 milímetros o 10 cuadraditos. En este caso sí corresponde, entonces sí está bien tomado. Otra cosa para ver la estandarización, como lo ven acá, es que en la derivación AVR, ¿no?, que es de las extremidades, right, que es derecha, como está hacia la derecha y el corazón pues usualmente está hacia la izquierda, va a tener una derivación negativa o invertida. Negativa o invertida. Entonces vamos a verlo aquí en la tirita de acá. Vemos aquí AVR, ¿sí o no? AVR, en este caso, lo que habíamos visto, onda P, QRS y onda T, está invertido, está al revés. Entonces sí corresponde. O sea, si observamos aquí, acá también está, si observamos aquí, todo está invertido. Por lo tanto, al tener estos dos parámetros correctos, decimos que está bien estandarizado, está bien tomado. Listo. Ahora, brevemente, luego tenemos que ver la frecuencia. La frecuencia se ve de manera sencilla. Bueno, tienes dos formas de verlo en realidad, pero de manera sencilla tienes que buscar la onda Q, perdón, la onda R, la onda R, ¿no? Y medirlo. De R a R, ¿cuántos cuadraditos hay? Cuentas, ¿no? Cuadraditos pequeños, cuentas, ¿no? Acá en este caso vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, estos 14 cuadraditos, número de cuadrados, de R a R, va a ser el denominador de una división, que en este caso es 1500 sobre la cantidad de cuadraditos de R a R, o sea, sería 1500 sobre 14. Si tú lo sacas, te va a salir un valor aproximado que va a estar entre 60 y 100, que como sabemos es la frecuencia cardíaca normal o estándar, ¿no? Son sus dos límites, tanto inferior como superior. Ahora, si lo quieres sacar de otra forma más rápida, es sencillamente el número de cuadrados grandes que puedes observar aquí, ¿no? El número de cuadrados más grandes, ¿no?, de R a R nuevamente, pero esta vez sobre 300, perdón, va a ser el numerador. Entonces sería 300 sobre 3, y esto te sale 100, lo cual pues es el límite superior. También está bien. Ahora, una cosa que te dicen las literaturas, los libros y las guías, es que esto siempre y cuando tú tengas un EKG con un ritmo regular. Y ya vamos a ver el ritmo, porque es otro punto que se tiene que ver, ¿no? ¿Cómo sabemos que es regular y irregular? Pero cuando está regular, lo normal, tú lo puedes sacar así. Pero si está irregular, aquí hay otra manera de sacarlo. Porque si lo ven aquí, pues esto a legua se ve que está irregular, ¿no? En este caso, todo lo que es el EKG se ve irregular. Entonces, acá tienes otra manera. Acá sencillamente vas a contar la cantidad de Rs, o sea, los picos de R que hay, ¿no?, en 6 segundos, o sea, vamos a hablar de 3 cuadraditos, ¿no?, por 10. Entonces, esa es una manera o una fórmula para poder sacar la frecuencia cardíaca, pero cuando vemos que está rítmico, ¿no? O sea, no hay una arritmia o no está con un ritmo normal prácticamente, ¿no? Entonces, ya estamos siguiendo el paso 1, el paso 2. Ahora vamos con el paso 3, que es el ritmo. Y por aquí también vamos a ver algunas patologías que se van a tocar el día de hoy. Ahora, tú para que digas que tiene un ritmo normal, ¿qué es lo que tienes que encontrar en este caso? Lo que hice de tu librito, ¿no?, es esto, que la onda P, recordando que esto te indica, perdón, la despolarización auricular, o sea, que el marcapaso primario está funcionando ok, tiene que estar siempre antes de un complejo QRS. O sea, tu onda P siempre tiene que estar antes de tu complejo QRS, ¿no? Entonces, aquí lo puedes observar, una onda P antes del QRS, eso cumple, pero además también el intervalo PR debe ser normal y constante. El intervalo PR que les había dicho en este caso es de 0.12 a 0.20 segundos, ¿no? Entonces,
tiene que medir eso tu intervalo PR, porque ¿eso qué te indica? Que el nódulo auriculoventricular, como te había dicho, que es el segundo marcapaso y que te da tu retraso fisiológico, también está funcionando ok, ¿no? Entonces, acá, bueno, acá son arritmias, pero acá, por ejemplo, si tú mides tu intervalo, perdón, PR, te tiene que medir de 0.12 a 0.2 segundos. Entonces, ok, si está midiendo eso, está ok. Otra cosa es que la onda P debe ser normal. ¿Esto qué quiere decir? Tu libro te dice lo siguiente, que tiene que ser positivo en la derivación 1 y AVF. Entonces, volvemos a esta diapositiva de acá. Ay, me pasé. Acá. En D1, P está positivo. Y en AVF, P está positivo. Esto quiere decir que está ok, que tiene un buen ritmo. Ahora, si tú lo acercas bastante y mides PR, también tiene que medir de 0.12 a 0.2 segundos, ¿no? Y entonces estaríamos diciendo que hay un ritmo normal, regular, perdón. Y por último, el último criterio es que el intervalo RR, o sea, las puntitas que estaban aquí, tienen que ser regulares, tienen que ser iguales. Si no, si se ve pues irregular o hay una distancia diferente, porque por ejemplo acá, aquí, si es que la tira estuviese completa, la distancia de RR, el intervalo, perdón, RR tiene que ser igual en cada espacio que haya, ¿no? O sea, acá va a haber una R y estos son iguales. Eso te dice que es rítmico. Si no, como acá, porque acá ves, pues, este es un R, este es un R, este es un R. Acá está igual, bueno, más o menos igual, pero acá ya no está igual, acá está diferente. Acá también está diferente. Entonces, eso te indica una arritmia. Por eso lo ves a leguas la arritmia. Entonces, esto significa que está irregular. ¿Ok? Listo. Entonces, en base a esto, ves que es regular o no. Si es que algo incumple, ya estaríamos frente a un ritmo irregular o una arritmia. Y según tu librito nuevamente, acá, ¿qué es lo que te dice? Que tú puedes estar frente a tres situaciones. Puedes estar frente a una bradiarritmia, frente a una taquiarritmia o algún retraso de la conducción por algún bloqueo, que bueno, también clasifica según algunos libros dentro de las bradiarritmias. Entonces ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero de manera general, aquí por ejemplo las bradiarritmias, obviamente hablamos cuando bradi es lento. Entonces acá hay una frecuencia cardíaca baja, o sea, menos de 60, porque esos son los parámetros que tienes. Ahí tienes la bradicardia sinusal, vamos a ver acá. También hay un síndrome de seno enfermo, un ritmo de escape, ¿no? Pero la más conocida es la bradicardia sinusal, que en este caso va a haber una bradiarritmia y en este caso va a tener que ver principalmente con la afectación del marcapaso primario. En este caso, este va a estar generando el potencial de acción, principalmente por algún trastorno degenerativo o alguna enfermedad cardíaca previa, ¿no? Y principalmente va a cursar con bradicardia o bradiarritmia. Pero también existen las taquiarritmias por una enfermedad no sinusal, que ya la vamos a ver en un momento, ¿no? Que lo tenemos aquí en realidad. Las taquiarritmias, eso quiere decir que la frecuencia cardíaca va a estar elevada. Eh, Tiene dos maneras de ser arrítmicas, o sea, de manera regular o de manera irregular. O sea, de todas maneras son arritmias, pero de manera regular o irregular. Dentro de las regulares tenemos, en este caso, de complejo estrecho y complejo ancho. Y ahora, ¿a qué se refiere? El complejo se refiere al complejo QRS. QRS, ¿ya? Y dentro de las regulares, ya lo vamos a ver. Acá tengo una imagen que se ve más bonito. Sí, acá está. Acá tenemos nuevamente las taquicardias, que son prácticamente las arritmias, taquiarritmias. Y habíamos mencionado, ¿no?, que existen las de complejo QRS estrecho y QRS ancho, que están dentro de las regulares, principalmente, ¿no? Entonces, aquí tenemos, bueno, acá, perdón, acá lo están dividiendo de una manera diferente, ¿no? Entonces, acá, esto lo dicen según tu libro, que es el de cómo aprender EKG en un día, en realidad es muy, muy bueno. Pero, por ejemplo, esto lo saqué de un esquema de un artículo. ¿Y qué es lo que nos decía en ese artículo? Que lo puedes dividir de la siguiente manera. Con QRS estrecho y QRS ancho, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro EKG y vamos a ver, en este caso, esto es nuestro QRS. QRS. Bien, normalmente, como habíamos dicho, es de 0.08, perdón, a 0.12 segundos. Si está menos, es estrecho. Si está más, es ancho. Si dentro de los estrechos vemos que en este caso la distancia de QRS, entonces acá tenemos, a QRS es igual,
Hablamos de regular. Si vemos que es diferente, o sea, está un poco más acá, luego de repente está aquí más cerca y acá más cerca, es irregular. A eso se refiere, o sea, regular y irregular tiene que ver con la distancia de QRS a QRS. Entonces, si es irregular, principalmente podríamos estar de repente frente a una arritmia que es como, por ejemplo, el flúter auricular o una fibrilación auricular, ¿no? O si es que es regular, principalmente tienes que valorar la actividad auricular, ¿no? Porque de todas maneras está viendo un QRS estrecho, no un QRS corto. Y principalmente acá tienes nuevamente un flúter auricular o mediante lo que es una taquicardia auricular o una taquicardia paroxística supraventricular. Ya, una cosita que de repente para que me entiendan un poquito más, es que acá también se le llama supraventricular y acá netamente ventricular. Supra, o sea, quiere decir que está dándose en las aurículas, ¿no? En tu esto se está dando en las aurículas. Por eso es que es un QRS estrecho, porque el potencial QRS, que es prácticamente la despolarización ventricular, no está llegando adecuadamente. Entonces, por eso es estrecho. Por otro lado, si fuese ventricular, ¿no? El problema va a estar en los ventrículos. Entonces, aquí se va a alentar, por lo tanto, el QRS va a ser más amplio o más ancho. Entonces, dentro del QRS ancho tienes, por ejemplo, la taquicardia ventricular, la taquicardia antidrómica o un bloqueo de rama previa. Entonces son los ejemplos de arritmias. Taquiarritmias específicamente. Dentro de las bradiarritmias, como les dijo, es principalmente la bradicardia sinusal, que la acabamos de ver, que es prácticamente un trastorno del marcapaso primario, y los bloqueos, que ya la vamos a ver en un momento. Entonces, ahí tienes, regular, irregular, en cuanto a ritmo, que es una de las cosas que tienes que ver sí o sí cuando pues recibas tu tirita de EKG. Entonces, ahí lo tienes. Bien, entonces estábamos hablando acerca de las arritmias, que bueno, ya les había mencionado que dentro de las taquiarritmias principalmente tienes las supraventriculares, ventriculares, irregulares y regulares, y dentro de las irregulares resalta lo que es la fibrilación auricular. Y esta fibrilación auricular, ¿no? Es una arritmia que en este caso va a estar con un QRS desorganizado o irregular, pero que tiene vital importancia. ¿Por qué? Porque es uno de los ritmos, ¿no? Que puede llevarte en este caso a lo que es un paro cardiorrespiratorio. Asimismo, también una fibrilación ventricular. Y una fibrilación ventricular, ¿no? En este caso, también es un tipo de arritmia que principalmente está dentro de estas, ¿no? O sea, aquí dentro de las QRS ancho. No la he colocado acá, pero acá también hay fibrilación ventricular. ¿Por qué? Porque netamente se está dando en el ventrículo, por lo tanto el QRS va a ser ancho. Y otro tipo de arritmias que te puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, que es un paro cardiorrespiratorio, es netamente la falta, ¿no? La falta de bombeo del corazón o bombeo de sangre por parte del corazón, por lo tanto no vas a observar lo que tendrías que observar normalmente en el EKG. Entonces, hay ciertos ritmos cardíacos o arritmias, mejor dicho, que te pueden llevar a este paro cardiorrespiratorio. Dentro de ellos tienes la sistolia, que es netamente ya una ausencia de la actividad eléctrica y es cuando, por ejemplo, suena la maquinita de EKG, porque ya el paciente, pues, pucha, se nos está yendo, ¿no? Otro tipo de arritmia que te puede llevar a esto es el bloqueo auriculoventricular, ya lo vamos a ver, pero principalmente es que en este caso las ondas P, que ya lo vamos a ver, no están siendo regulares como tendrían que serlo, ¿no? Entonces, acá usualmente están como que más lentas o alejadas, ¿no? Ya vamos a ver los patrones que hay, ¿no? Pero en este caso van a estar mal. También una fibrilación ventricular, tanto lenta como rápida. En este caso, tenemos aquí la lenta, que es por una actividad eléctrica muy escasa y desorganizada, y la rápida, que es la de que te puede llevar a una torsada, o también llamada torsada de points, ¿no? ¿No? Que en este caso tiene también el nombre de patrón en serrucho, ¿no? También tienes una taquicardia ventricular sin pulso central y con, en este caso, cualquier otro ritmo sin pulso central, ¿no? Por ejemplo, este es un bloqueo auriculoventricular tipo 3, MOVIS 3, que ya lo vamos a ver. Y bueno, la taquicardia ventricular obviamente es una arritmia, taquiarritmia ventricular, porque en este caso está dándose el problema dentro del ventrículo. ¿Okay? Entonces, estos son los tipos de
arritmias que te pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio. Y dentro de estos, a su vez, van a haber dos tipos, uno que es desfibrilable y otro que es no desfibrilable. Entonces vamos viendo aquí. Dentro de los desfibrilables tenemos la fibrilación netamente ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Estos desfibriladores prácticamente son estas maquinitas en las cuales pues, vas a cargar a 300 joules aproximadamente y pum, lo colocas en el tórax del paciente para pues, poder reanimarlo, entre otras palabras, ¿no? Y en este caso tenemos lo siguiente, ¿no? Que la fibrilación ventricular, que usualmente es el que está más asociado a una muerte súbita del adulto mayor, ¿no? Y bueno, acá vemos, por ejemplo, los QRS bastante irregulares, ¿no? Y desorganizados. Y acá en cuanto a la taquicardia ventricular sin pulso, nuevamente vemos QRS bastante irregulares, ¿no? Y sobre todo ensanchados. Y si vemos así nuestro EKG, nuevamente acá con nuestro desfibrilador. Por otro lado, si vemos asistolia, o sea que hay ausencia de pulso en el EKG, o vemos una actividad eléctrica sin pulso, eso que quiere decir que vamos a ver un QRS estrecho, bastante estrecho, y acá ni siquiera lo vamos a ver, acá no hay nada. Aquí ya no es desfibrilable, aquí lo que tienes que hacer es una terapia farmacológica, usualmente con epinefrina, ¿no? Porque como sabemos, esta de aquí pues es un adrenérgico, ¿no? Tanto alfa como beta, que ya probablemente lo han visto en otras ponencias. Ahora, un punto importante del paro cardiorrespiratorio, que como les dije es un problema eléctrico que prácticamente en el cual se detiene el corazón, ¿no? Dentro de los cuales, pues, el EKG puede estar mostrando la sistolia, que les acabo de determinar, una actividad eléctrica sin taquicardia ventricular sin pulso, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso netamente, ¿no? Usualmente va a cruzar, con una clínica en la cual pues no va a haber circulación ni respiración por parte del paciente y netamente, pum, se desvanece. Entonces aquí principalmente el manejo es RCP y la cardioversión o en este caso la desfibrilación, como le llaman también, esa es la cardioversión. Ese es el tratamiento. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque esto siempre lo tienen que diferenciar, de un infarto. O sea, ustedes de repente pensarán, no sé, que de repente un paciente se infarta y pum, tiene un paro cardíaco. No, no es así la cosa. El infarto tiene fases, que ya la vamos a ver, ¿no? Pero en sí, el infarto va a mostrar alteraciones principalmente a nivel de lo que es el segmento ST y de repente QS o QR, ¿no? Pero no netamente es un paro cardíaco, no te va a ir netamente un paro cardíaco. Al final va a dejar de haber actividad eléctrica si el paciente se muere, claro, pero en el infarto lo que vas a ver es principalmente alteración a nivel de esto, del ST, no las arritmias que les estaba mostrando, que en realidad sí te llevan a un paro cardiorrespiratorio o se catalogan como un paro cardiorrespiratorio en el EKG. ¿Okay? Bien, entonces ahí bueno, tienes la clínica y el manejo, que en la clínica es prácticamente un dolor opresivo, ¿no? Y bueno, también disnea, según los grados de NIHA, bueno, etcétera. Y ahí está su manejo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen. Acá, por ejemplo, nos mencionan que todos los pacientes comatosos que pues llegan a un retorno de la circulación mediante la desfibrilación, ¿no? Deben someterse a una terapia de hipotermia leve aproximadamente por 24 horas, ¿no? Para poder regular la temperatura. Bueno, eso es un dato aparte en cuanto a tratamiento. Pero esto sí es importante como que manejarlo, saberlo, ¿no? Para poder diferenciar un paro cardiorrespiratorio de un infarto. El infarto ya